Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 17 de septiembre de 2017, nuestro hermano Sean sigue en el libro de Romanos, hoy en el capítulo 9. Los judíos tropezaron sobre dos cosas: la elección de Dios en el Mesías Jesucristo y la elección de Dios en dar salvación a los gentiles. Pero Dios nunca equivoca en su elección. Él es Dios y no nosotros. Ahora abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. Yo he estado hablando y predicando del libro de Romanos y vamos a seguir en ese libro. Entonces yo les voy a pedir que si tenga su Biblia, ábrelo al capítulo 9 de Romanos. Si tiene su Biblia, abre su Biblia al capítulo 9 de Romanos. Y hoy vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios. He titulado ese mensaje La soberanía de Dios, piedra de tropieza. Y ya vamos a ver por qué. Cuando vemos el libro de Romanos, se divide en más o menos 3 partes, 1 a 8, donde Pablo nos enseña unas grandes verdades acerca de nuestra salvación, que ahora somos salvos por fe en Jesús, no por nuestras obras. Y que no solamente tenemos su salvación, pero ahora tenemos el poder a través del Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros para vivir vidas que vence el poder del pecado. Ahora vivimos de acuerdo a la ley del Espíritu. Y eso es Romanos 1 a 8. Cuando llegamos a Romanos 12 a 16, ahí entonces Pablo nos enseña cómo debemos hablar vidas de gratitud por esa gran salvación, por esa gran gracia que hemos recibido. Entonces ahora debemos vivir vidas de alabanza y de adoración, ofreciendo nuestras vidas como sacrificio en gratitud. Pero quedamos con Romanos 9 al 11, que ha sido una de las partes de la Biblia más hablada. Luchan mucho sobre doctrinas que contiene ahí. Incluso algunos solo hablan de Romanos 9 a 11 cuando se meten en lo que es la doctrina de la elección o doctrina de predestinación. Y cierto, vamos a hablar un poco sobre la soberanía de Dios y su elección de los judíos. Lo vamos a ver en acción, pero no realmente vamos a estar hablando de predestinación. Predestinación es decir que Dios ya decidió de antemano quiénes van a ser salvos o quiénes van a ser rechazados. Y realmente yo no creo que Dios define para nosotros. Yo personalmente creo que Dios nos ha dado la voluntad para aceptar su salvación o rechazar. Él no lo decidió de antemano. Pero hay cosas ahí que son de Dios, que son misteriosos. Y vamos a hablar hoy más sobre la soberanía de Dios para elegir quien Él quiere. Now, en Hechos estudiamos la vida de Pablo la semana pasada, su conversión, su aceptación de Jesús. Y una de las cosas que vemos con Pablo es después de recibir a Jesús, él se fue a predicar y él tenía un costumbre, dice la Biblia, que cuando llegaba a una ciudad, como era su costumbre, dice la Biblia, entró en la sinagoga, que era la iglesia de los judíos, en el día sábado, el día de reposo, y dice la Biblia que Pablo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras cómo Jesús era el Mesías. Sabemos que cuando ellos discutían, cuando hablaban, no solo era Pablo predicando, ellos escuchando, muchas veces hacían preguntas, quejas, desacuerdos con la explicación de Pablo. Entonces Pablo tenía que responder a esas preguntas. Yo no sé de ustedes, pero cómo me gustaría hubiera escuchado una prédica de Pablo. Estar en uno de esos momentos cuando él comienza a explicar. Un hombre con una mente tan increíble, transformado por un fe en Cristo, que fue de un terrorista a un apóstol.
Y lo que vemos en Romanos 9 es básicamente un ejemplo. En 9, 10 y 11 vamos a ver un ejemplo de lo que hizo Pablo cada vez que discutió con los judíos y expuso cómo Jesús era el Mesías usando las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver hoy mismo. Now, yo estaba leyendo en el internet, hay una página cristiana, un sitio de web, que siempre saca chistes. Y lo ponen como son historias de las noticias, lo sucedido de hoy, ¿verdad? Nuestro diario, el periódico. Pero son cosas que ellos inventan solo para ser chistoso. Y tenía un artículo que decía que recientemente un hombre, se llamaba fulano Natal, había decidido y propuso en su corazón leer el libro de Romanos por completo en uno de sus devocionales diarios. Dice que entrevistaron a los vecinos y los vecinos decían que lo miraron por la ventana con su Biblia abierta leyendo Romanos y allí gritando, increíble, asombroso lo que dice la Biblia, imposible la gracia de Dios. Y dice que cuando llegó a Romanos capítulo 11 verso 33 y leo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos, dice que espontáneamente se explotó su cabeza. Al final decía que algunas distribuidoras de Biblias están pensando en poner un aviso en el libro de Romanos recordando a la gente no leer más que solo un par de versos cada día para que no les suceda lo mismo. Pero mira, hermanos, es cierto que Romanos es un libro difícil, no les voy a mentir. Hoy mismo en lo que vamos a hablar, yo necesito que se ponen listos, abrochen el cinturón, listos para el despegue, porque vamos a hablar de algunos temas bien profundos en la Biblia, algunas doctrinas bien importantes para nosotros, pero no va a ser un plato solo de tortilla y arroz. Aquí necesita tenedor, necesita cuchillo, porque va a haber carne, y no esa carne asada bien chiquito, yo estoy hablando de un bistec así de grande. So preparen su apetito para recibir de la palabra de Dios. Pero van a tener que trabajar un poco. ¿Están listos a trabajar un poco? ¿De poner atención? No se me duermen, ¿ok? Cuando Pablo comienza muchas de sus explicaciones, él normalmente comienza con el punto y después paso por paso nos guía en cómo llegó a ese punto. Pero en Romanos 9, capítulo 9, lo hace al contrario. Él da sus puntos al final del capítulo y en el inicio él está hablando, preparando para llegar al punto. Lo que tenemos que hacer es para poder entender Romanos 9, tenemos que ir al final del capítulo, que es verso 33. Allí Pablo dice que hay dos cosas que tropezaron a los judíos en su aceptación de Jesús. Es decir, que los judíos tenían dos problemas con el Evangelio. Y Romanos 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Lo que él está diciendo es que hay una piedra de tropiezo que impidió a los judíos aceptar al plan de salvación de Dios. Y la primera cosa que Pablo nos dice es que los judíos, ellos tropezaron sobre Jesús como Mesías. Pedro en su carta, en el segundo de Pedro, él habla y nos dice que la piedra de tropiezo es Jesús. Y lo que él está diciendo es que los judíos tenían problema con, número uno, Jesús, pero la manera en que Dios decidió salvar el mundo. No les gustaba la manera que Dios había elegido. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, él está diciendo, yo no estoy avergonzado de la manera tan simple
que Dios usó para salvar a la humanidad. Los judíos no podrían aceptar a Jesús como Mesías porque Él no vino como ellos querían. Ellos buscaban otro Moisés que iba a sacar la nación de Israel debajo del dedo del imperio romano con señales y con prodigios. Eso es lo que ellos buscaban. Querían un príncipe con poder y ángeles y autoridad, pero recibieron un humilde carpintero de Galilea. Ellos buscaban ver el Mar Rojo dividido en dos, plagas sobre los enemigos de Dios, pero vieron un hombre inocente y crucificado como un criminal común. Y los judíos tropezaron. No podrían aceptarlo. Rechazaban a Jesús. No podrían creer que solo poner fe en este Jesús de Nazaret era lo que Dios pedía para recibir salvación y perdón de sus pecados. Y cayeron sobre la roca. No aguantaba. Esto es el primer punto. Segundo, ellos tropezaron sobre la elección de Dios de los gentiles. Los judíos no podrían aceptar que Dios había elegido a los gentiles para salvación. Ser puesto al mismo nivel de un gentil para el judío era ofensivo. Está diciendo que yo soy como un gentil, Dios guarda, mentira, rechazo. Así era su actitud. Cuando Dios proveyó salvación por medio de fe en Jesús, ¿sabe lo que hizo? Niveló los gentiles con los judíos y decía, ahora solo hay un camino al Padre. Hay un camino de salvación y a través de la puerta de entrada de Jesucristo y nadie más. Los judíos querían verse mejor que los demás. Pero Jesús niveló el campo. Nadie era mejor que los demás. Sus obras no contaban. Y muchos de los judíos se ofendieron, rechazaron a Jesús. Y dice, si yo creo en Jesús, entonces ¿qué valor hay en ser judío? Y Pablo quiere tocar esos puntos. Incluso vemos la historia en Hechos 22, cuando Pablo tiene la oportunidad de defender su punto de fe en Jerusalén. Vienen los líderes religiosos, vienen los fariseos, y en su defensa, él predica su testimonio, como estaba en el camino a Damasco, como leímos el domingo pasado. Iba allí en camino, Jesús lo quitó de su caballo, lo puso ciego, y toda la transformación que recorrió. Y Pablo en realidad tiene un deseo de convencer a sus hermanos israelitas de cómo Dios lo quiere salvar. Tenemos que recordar que para Pablo él era antes una estrella de los judíos. Era el joven, con pasión, estudiaba. Su profesor se llamaba Gamaliel. Es decir, que era uno de los profesores más respetados en la comunidad judía. Hoy en día diría que él fue a Yale, o a Harvard, o a Oxford para estudiar. Es decir, que era uno de estos genios, no cualquier común. Y él incluso fue enviado para atacar y buscar a los cristianos. Entonces, cuando Pablo se convirtió, se volvió traidor en los ojos de ellos. Todos sus amigos, todos sus profesores, todos los que antes apoyaban a Pablo, lo miraban como un traidor de la fe judía. Entonces Pablo en ese momento está delante predicando de ellos, defendiendo su fe, y ellos están escuchando. Y Pablo dice, tal vez este es el momento que los puedo convencer que Jesús es el Mesías. Y en su historia, cuando está relatando todo lo que hizo, llega un momento cuando él dice, iba a predicar a los judíos, pero Dios me paró y me envió a los gentiles para predicarles de la salvación. Y la Biblia dice que en este momento, cuando dijo esas palabras, ellos cerraron sus oídos, volvieron locos, rompieron sus vestiduras, gritaron, lloraron, se tiraron polvo en el aire. ¿Por qué? Porque no podrían aceptar que los gentiles podrían ser elegidos por Dios.
Así era su orgullo religioso que negaba la posibilidad que Dios podría salvar a los judíos. So vemos esas dos cosas. Número uno, rechazaban a Jesús y la manera que Dios quería usar para salvar a la humanidad, y también rechazaron la elección de los gentiles para ser salvos, para poder recibir la salvación y el perdón de sus pecados solo por medio de fe. Realmente los judíos perdieron su perspectiva. Ellos estaban poniendo en el lugar de Dios y diciendo: Dios, equivocaste. No me gusta este Mesías que tú enviaste, quiero otro. No me gusta estos gentiles, me caen mal, no los quiero. Estaban diciendo a Dios: equivocaste, Dios. Estaban poniéndonos no solo al nivel de Dios, pero poniéndose en arriba de Dios y diciendo: nosotros sabemos mejor que tú cómo debe manejar el universo, cómo debe salvar a la humanidad. Pero hermano, yo le voy a decir, no es para nosotros decir a Dios lo que Él puede y no puede hacer. Oí una vez en un libro que decía: hay dos verdades muy importantes en la vida que tenemos que reconocer. Número uno, hay un Dios. Número dos, tú no eres Él. Hay un Dios y tú no eres Dios. Estas dos verdades te van a servir muy bien. Entonces, con esos dos puntos en mente, esas dos, podemos decir, piedra de tropiezo, Pablo ahora va a entrar y hablar a los judíos. En verso 1, ya vamos a llegar a verso 1 finalmente, tranquilos, ya iniciamos, hay tiempo, pero es muy importante tener esos dos puntos en la mente mientras caminamos ahí, porque Pablo va a hablar bien fuerte a los judíos. Y si ustedes conocen a los judíos, así es como ellos se enfrentan. Si uno va a Jerusalén, yo recuerdo amigos contándome de que cuando fueran a los mercados para comprar cosas, a veces se quedaba regateando. Yo no sé si usa esa palabra en otro. Yo sé en Guatemala así usamos cuando uno está tratando de luchar por el precio, regateando. Yo siempre dije a la gente en Guatemala: es que yo soy chapín, dame precio de chapín. Mira mi cara tan moreno y yo hablo perfecto el chapín. No me creían. Pero los judíos ahí en Jerusalén, ellos regatean, luchan solo por $1, pueden luchar por 1 hora. Y se ponen enojados y todo, pero cuando se hace el acuerdo, salgan y toman un café juntos como no fue nada. Y entonces tenemos que entender que Pablo les va a hablar duro en Romanos, pero es porque Él los ama, ¿verdad? Porque Él los quiere y así hablan. Comenzamos entonces con verso 1 a 3. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, esto es decir, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo está diciendo en ese verso es su motivación es por su amor a los judíos. Él es judío. Todos los primeros cristianos eran judíos. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, solo hubo judíos. Cuando eligieron a los 10 y cuidaban, la Biblia dice, de las viudas de Israel, de Judea, y las viudas griegas, no están hablando de viudas gentiles, no eran viudas que habían crecido judía, pero en el mundo griego, de cultura diferente, pero judía de todo modo. E incluso en todo lo que nuestro pastor ha hablado en el día de Pentecostés, los primeros 5,000, cuando Felipe va y predica, cuando van a esas áreas, todas estas personas son judíos. No hay ningún gentil que ha aceptado la palabra de Dios. Ninguno de nosotros. Entonces Pablo tiene un gran amor para que los hermanos judíos
pueden oír. Y él dice, hasta que yo quiero ser anatema. Es decir, que yo entrego mi salvación. Dios, envíame al infierno si alguno de mis hermanos pueden recibir a Jesús. No, él no puede hacer eso. Ningún ser humano puede tomar la maldición de otro. Jesús lo hizo en la cruz. No hay necesidad. Pero estamos viendo que Pablo está demostrando el mismo amor de Cristo. Yo me muero si se salva a mi gente. Todo lo que él va a decir así aquí, aunque es fuerte, es por amor a los judíos. Verso 4 y 5 dice, ellos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendita por los siglos. Amén. Now, aquí Pablo está recordando que los judíos son especiales para Dios. Él está diciendo, de ellos son la adopción. Es que Dios adoptó a ellos y dijo, ustedes serán mi pueblo. A ustedes yo he escogido de todas las naciones de la tierra para ser mi pueblo especial. Ninguna otra nación ha tenido ese derecho. Solo a la nación de Israel. Pablo también dice, mira, ustedes han tenido la gloria. La palabra ahí es Shekinah, que es la manifestación física de la gloria de Dios. ¿Cómo vemos eso? Lo vemos en cuando ellos estaban saliendo de Egipto, una columna de fuego. Aquí tengo algunas fotos. Una columna de fuego de noche y una columna de nube durante el día. Cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí y entregó la ley a Moisés, había truenos y temblores. Esto es la manifestación de la gloria de Dios físicamente para que el ojo humano lo puede ver. Y los judíos lo veían cada vez que Moisés entró en el tabernáculo, no lo puedo decir la palabra, en el tabernáculo, para hablar con Dios, que descendía la presencia de Dios. En el templo, cuando Dios entró y entró una nube, ellos vieron la Shekinah de Dios. Ninguna otra nación ha tenido ese derecho, que un Dios vive con ellos, presente físicamente. Ninguna otra nación. También dice que ellos tenían el pacto. Abraham, Isaac, Jacob. Dios vino. Yo, de tu descendencia haré una nación que ni se puede contar, más grande que la arena del mar, las estrellas del cielo. Dios no ha hecho esa promesa a nadie más. Dice la promulgación de la ley. Una de las cosas que vemos es la elección de los judíos. No es solo una elección a vida eterna. Dios está eligiendo a ellos para entregar sus palabras, para entregar sus leyes. ¿Con qué razón? Para ser una luz al mundo. Para proclamar con sus vidas, con sus conductas, con su cultura, cómo es Dios, cómo es Yahweh, Jehová. Ellos son representantes en la tierra del reino de Dios. Eso es la elección. Dios escogió a los judíos por eso. Cuando habla de que también el culto, Él está hablando del sacerdocio, de que tenía Aarón y sus hijos. Recuerda eso. Solo los judíos podrían entrar en el lugar santo. Y solo los levitas y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. En el momento, aun cuando Jesús vino y murió en la cruz, gentiles no estaban permitidos entrar en el templo. No eran permitidos entrar en el templo, ni en el lugar santo, y por supuesto no en el lugar santísimo. Nadie tenía derecho de eso. Dios no lo dio a nadie más, menos a los judíos. Las promesas que Dios los hizo con esa nación. Y realmente esto me afecta un poco porque
cuando yo leo en las páginas en la internet de sitios cristianos, y yo escucho mucho de mis paisanos aquí en los Estados Unidos diciendo, es que los Estados Unidos es un país cristiano. Y lo miran como los Estados Unidos ha tomado el puesto de Israel. Mentira. Dios no vino a George Washington. Dios no vino a Thomas Jefferson y decir, yo haré un pacto con ustedes y yo les daré mis promesas. No lo hizo. Y cuando mis paisanos se ponen a los Estados Unidos como un nuevo Israel con promesas de parte de Dios, es una mentira. Dios lo hizo con los judíos. Con ningún otro país lo hizo. Ellos son especiales para Dios. También de ellos vienen las patriarcas, como mencioné, Abraham, Isaac, Jacob. Y de ellos, lo más importante, viene el linaje del Mesías, que va a traer salvación por todo el mundo. Jesús era judío, no era romano, no era español, no era italiano, no era árabe, era judío, de los judíos, de un linaje de judíos. Dios escogió a los judíos para su pueblo especial. También ahí dice, es un buen verso si está hablando con testigos de Jehová, porque dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Como ellos nieguen que Cristo es Dios, allí dice él, ahí está el verso, lo pueden usar. So vemos que Pablo está recordando que los judíos son especiales para Dios y son el único en toda la tierra que tienen esos beneficios. Pero llegamos a verso 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Now, esto puede ser un poquito confuso. Algunos lo han dicho, es que es cierto, no todos los israelitos son hijos de Abraham, porque no creen por fe, pero nosotros ahora somos hijos de Abraham. No está hablando de eso, bota eso de su mente. Pablo está hablando a judíos y él está haciendo un punto muy simple. Él está diciendo, mira, Abraham tenía 2 hijos. Tenía Ismael con Agar, la sirviente de Sara, y tenía Isaac, que vino de un milagro de parte de Dios, de que Sara en su viejez tenía un niño. Y lo que dice es esto, está diciendo que no todos que descendieron de estos hombres son israelitas, solo los de la descendencia de Isaac. Venían de Abraham, pero no todos los hijos de Abraham son israelitos, solo los que descendieron de Isaac. ¿Por qué? Porque Dios eligió a Isaac. En contra de la tradición en aquel tiempo donde el primogénito iba a recibir la bendición, donde el primogénito iba a recibir el pacto que recibió Abraham. No, Dios dijo, no, yo elijo a Isaac y su linaje sería bendecida, porque es un milagro y así es mi elección, mi decisión. Esto es lo que Pablo está diciendo. Él está tratando de mostrar que Dios decidió a Isaac sobre Ismael para bendecir, para mostrar misericordia. Y indirectamente está diciendo, mira, la misma elección que Dios hizo entre Isaac e Ismael es lo que Él está haciendo ahora con los gentiles. Él, por su deseo y por su soberanía, ha elegido ahora a los gentiles para recibir la salvación. Si vamos a verso 10, él demuestra otro ejemplo de lo mismo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre,
pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la acción permanece, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Now, ahora Dios usa otro ejemplo de Rebeca. Now, en este caso, tal vez los judíos decían, bueno, por supuesto eligió a Isaac porque su mamá era Sara, era el hijo de promesa, está bien, pero rechazó a Ismael porque era hijo de una sirvienta, no de Sara. Pero Pablo dice, pero ojo, cuando Rebeca tuvo sus hijos, era solo una mujer, no dos. Entonces Dios no estaba distinguiendo entre la madre esta vez. Era una mujer, Rebeca, un padre, Isaac, y de ellos salió los gemelos, Jacob y Esaú. Y otra vez en contra de la tradición, y antes de que nacieran, Dios decidía, Jacob, yo elijo a Jacob. No porque lo que habían hecho, ni habían nacido. Entonces Dios no vio y dice, Jacob va a ser muy bueno, entonces yo elijo a él. Y Esaú muy malo, lo rechazo. No, Dios eligió a ellos, ¿por qué? Porque lo complacía. Por ninguna otra razón. Ellos no hicieron nada para cambiar la mente de Dios. Dios eligió porque la complacía. Esto es lo que está tratando de decir. Y una cosa muy importante era eso. Los judíos no tenían ningún problema con esa elección. Ellos estaban bien complacidos con la elección de Dios. ¿Por qué? Porque eran sus tatarabuelos. Había elegido a su familia para ser bendecido, para recibir la misericordia. En ningún momento sintió mal. Y esto nos lleva al punto de la soberanía de Dios. Los judíos no tenían ningún problema con la elección de Dios, mientras que lo favorecía. Dios, tú puedes elegir como quieres, solo elige a mi equipo primero. Esto es lo que están diciendo. Y Pablo dice, mira, no hemos terminado. Ustedes están bien alegres que Dios eligió a su familia, Isaac y Jacob. ¿Ok? Pero lo que él está diciendo, en todo este momento Dios ha sido soberano. No hubo influencia humana en sus decisiones. Él tomó la decisión conforme a como él quería. ¿Ok? Es importante mencionar también cuando dice que amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Esto viene de Malaquías capítulo 1. Y no está en esa referencia, no se refiere a la persona como Dios aborrecía a Esaú personalmente. Habla de sus descendencias de Edom. E incluso muchas veces cuando vemos en el hebreo una comparación entre amar y aborrecer, no es aborrecer como odiar, es más como amar menos. Jesús decía, si alguien me quiere seguir y no odia o aborrece a tu padre, a tu madre, Pero en Mateo nos dice, si uno ame más a sus padres que a mí. Entonces en esa idea no es que él aborrecía a Esaú porque era malo, no. Sus descendientes sí eran malos, pero en ese caso no estamos hablando de eso. Yo no quiero que miren que Dios estaban jugando favoritos solo por así quería. No, él eligió conforme a sus planes. Entonces Pablo hace una pregunta a los judíos. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Entonces, él está diciendo, mira ustedes, Dios ha elegido a tu equipo 2 veces. ¿Fue injusto en elegir a tu familia sobre los de Ismael y sobre los de Esaú? Y lo dijo, claro que no. No, fue muy bien que Dios eligió a mi familia y no a los otros. ¿Estaba Dios siendo injusto no elegir a Ismael? Los judíos, claro que no. Ellos no tenían ningún problema con la elección de Dios, ¿verdad? Pero él está diciendo, claro que Dios no estaba siendo injusto, porque él puede elegir quien quiera. La historia de la humanidad está rellena de personas
que cuando obtienen un poder absoluto, se vuelven locos. Muchos de nosotros tenemos ese miedo. En los Estados Unidos, uno de los miedos por lo cual establecieron la democracia era justamente eso. No querían un hombre que tenía todo el poder de un país para dirigirlo, porque iba a ser una tiranía. Un loco, un Nero, un faraón nuevo. Y nosotros muchas veces tememos a las personas que tienen poder absoluto porque hemos visto la corrupción. Pero Dios tiene poder absoluto, pero no se corrompe. Él no es como los seres humanos. Alguna vez alguien dijo que entender y ver la soberanía de Dios en todo su poder nos daría un muerto de miedo si a la vez no reconocemos que Él usa su soberanía para nuestro bien. Imagínense por un momento que si Dios se opuso a nuestra salvación y a nuestra redención, si Dios era en contra de nosotros, ¿qué esperanza nos quedaría? Ninguno. Un poder absoluto y nosotros los seres chiquititos humanos que ni podemos dejar de enfermarnos de un gripe. Y si Dios se opone a nosotros, no hay nada que podemos hacer frente de Él. Pero ¿qué leímos hace 2 domingos en Romanos 8? Dios es por nosotros. Y si Él es por nosotros, y Él ha decidido que vamos a ser salvos, y vamos a ser redimidos, entonces ¿quién en contra de Él? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, pero en su poder absoluto lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a dar todo lo que necesitamos para seguir siendo sus hijos? Hermanos, podemos descansar en su amor y en su elección, porque cuando nos eligió los gentiles, nos aseguró que Él está por nosotros. Si vamos a verso 15, dice que pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando ahí dice, así que no depende ¿qué? No depende la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, su elección, no depende del que quiere ni del que corre. Depende en quién Dios quiere mostrar su misericordia. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran más chiquititos y jugaban fútbol elegían los capitanes, ¿verdad? Y entonces venía un capitán y miraban allí primero sus amigos. Vos, cuate, ya, chico, venga aquí, ustedes van a jugar, él es más rápido, él es el veloz, y otros están, elíjame a mí, vos también, y están eligiendo. Entonces lo que vemos es que el que quiere, el que corre son los elegidos, pero la Biblia dice, no depende de qué tan veloz sos, cómo patees la pelota, no, la elección de Dios es basada en su decisión, no en tu actuación, en tu comportación, en tus obras, en tus acciones. Dios muestra misericordia sobre quien Él quiere mostrar misericordia. E incluso ese verso viene de Éxodo 33:19, justamente después del incidente cuando Moisés descendió con las tabletas, los mandamientos de Dios, y ¿qué encuentra? Un becerro de oro y la gente adorándolo. ¿Y qué sucede? Viene Moisés, Aarón, ¿qué onda? Mano, ¿qué pasa? Bueno, es que sabe que la gente me imponía y tiramos ese oro y salió ahí el becerro. Moisés, mira mi cara, mira cara de tonta, hermano. ¿Qué te metiste ahí? Me estás llamando tonto con un argumento así. Entonces, Dios dice, ya no voy con ese pueblo. Enviaré mi ángel, pero ya no voy yo. Y la gente se entristezaron, quitaron sus joyas, todas sus cosas, porque tenían miedo que Dios lo iba a abandonar. Y Moisés viene y hablando con Dios,
dice Dios, si tú no vas, ya no vamos nosotros. Tú tienes que venir con nosotros. Y Moisés dice, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver que todavía estás aquí con nosotros. Quiero ver la manifestación de tu poder aquí para saber que tú vas con nosotros. Y Dios, su nombre, Yahweh, yo soy quien soy. Él dice, muestro misericordia a quien muestro misericordia. Y muestro compasión a quien muestro compasión. Es parte de su carácter de hacer lo que Él quiere hacer. Y nadie lo puede retar su elección. Nadie puede cambiar su elección. Pablo está recordando a los judíos, miren ustedes, aun cuando pecaron contra Dios, en medio de recibir los 10 mandamientos, Dios le mostró misericordia y se fue con ustedes a la tierra prometida. Ahora, ¿cómo ustedes pueden impedir a los gentiles de recibir la misericordia de Dios? Si ustedes abandonaron a Dios para adorar a los ídolos, ¿cómo pueden impedir a los gentiles que ahora Dios ha elegido? Dios ha sido firme en su soberanía y elección, y ustedes han sido bendecidos, pero ahora quieren rechazar lo que Dios está haciendo porque no les gusta su decisión. Esto es lo que Pablo está diciendo, y seguimos entonces a un ejemplo de Faraón. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. A otro ejemplo de la elección de Dios, donde Él eligió a Moisés y los judíos sobre Faraón. Y Dios usó a Faraón como un ejemplo a los judíos de lo que no debe hacer, que era luchar en contra de la elección de Dios. Porque realmente esto es lo que los judíos estaban haciendo. Estaban endureciendo sus corazones en contra del Mesías, en contra de la elección de la salvación a los gentiles, igual como hizo Faraón. Porque recuerda, Faraón quería impedir la salvación de los judíos. Moisés viene, deja ir a mi pueblo. Y Faraón no. Entonces Dios dice, no te opongas de lo que yo quiero hacer. Yo quiero salvar a ese pueblo, los voy a sacar y puede ser parte de la solución o parte del problema. Tú decides. Faraón se encontró luchando en contra de la voluntad de Dios. Y Dios quiere mostrar a los gentiles y no lo impides lo que Dios quiere hacer. Vemos en el ejemplo con Faraón de que muchas veces Dios enviaba una plaga para cambiar su mente y ahí cuando las cosas ponen feos, ¿qué hace Faraón? Me arrepiento, ya pueden ir. Y Dios viene y limpia y todo lo quita la plaga. Y cuando viene el momento de salida, Faraón dice, ya no. Y viene otra plaga. Y vemos en esto, y muchos predican diciendo, bueno, que fue Dios que endureció el corazón de Faraón. Pero vamos a ver algunos versos. Vamos a ver qué hizo Faraón. En Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó. 7:22, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Éxodo 8:19, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Éxodo 8:32, mas Faraón endureció aún vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:7, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo.
Y en Éxodo 9, 35, 34 y 35 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces, después de tanta oportunidad, Dios dice, yo me quiero glorificar en redimir a este pueblo de los egipcios. Y si tú no puedes ser parte de esa gloria, Éxodo 10:20, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Solo después de varias oportunidades de la misericordia de Dios, una paciencia grande y aún enfrentado con plagas que ninguna otra nación había enfrentado, Faraón continuamente endureció su corazón hasta que Dios viene y dice, se acabó mi misericordia, se acaba mi compasión. Ahora yo me glorifico no en tu arrepentimiento, pero en tu destrucción. Tú elegiste ese camino, ahora te pongo fijo en él. Entonces Dios eligió entre Moisés un pastor de ovejas en lugar del rey de Egipto. Y se glorificó, algo inolvidable. Entonces viene Pablo y dice, no te pones como Faraón, mis hermanos judíos. No endurezcas tu corazón o Dios te hará de ti un ejemplo. No luchas en contra de la voluntad de Dios. No impides el plan y su elección. O tú serás usado como un ejemplo también. Muy fuerte a los judíos, ¿no? Entonces los judíos vienen y él reconociendo, ¿verdad? Como digo, él haciendo dos partes de la discusión, conoce lo que ellos van a preguntar y él dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué me culpa Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios endurece a quien quiere endurecer, no es mi culpa. Regresamos a Adán y Eva, donde Adán decía, no es mi culpa, fue esa mujer que tú me diste. Yo voy a salir a tomar un café, ustedes hablan, y cuando se justifica yo regreso, porque yo no tengo nada. Fue ella que me trajo el fruta. ¿Qué hago? Que siempre culpamos a otros para nuestra decisión. Faraón quedó destruido no porque Dios lo quería destruir, es porque él mismo eligió endurecer su corazón. Hasta el momento que se terminó la gracia y la paciencia de Dios. Y en lugar de ser glorificado en su arrepentimiento y su salvación, Dios se glorificó en su destrucción. Pero no fue eterno. Dios no lo destruyó a su alma o nada así. Sabemos que su destrucción fue físico. Y en mucho de lo que estamos hablando en esa elección, el juicio de Dios solo era en este tiempo, en este mundo. Y por eso Pablo está diciendo, mira, Faraón impidió el plan de Dios solo para sacar un pueblo de una tierra a otra tierra. Es decir, te voy a mover de Honduras a los Estados Unidos. ¿Es espiritual o eterno eso? No, es físico. Vamos a mudar de casa. Dios nos va a dar un nuevo lugar. Todo físico, presente. Pablo está diciendo, tú estás impidiendo elección eterna. Que ahora Dios está juzgando con la vida eterna o la vida de tormenta en el infierno. Y tú estás endureciendo tu corazón y enviando a los gentiles al infierno. Con cuidado que no endurezcas tu corazón con el plan eterno de Dios. Muy fuerte que Pablo está diciendo. Muchos en la predestinación dicen que no tenemos voluntad libre, que solo seguimos lo que Dios quiere. Y no importa lo que hacemos nosotros porque al final Dios va a hacer lo que quiere hacer. Pero eso es solo culpando a Dios por nuestras malas decisiones. Dios no creó con la posibilidad de elegir entre el bien y el mal.
Nos ofreció vida o muerte. Nos da la salvación o condenación. Esto es lo que Él ofrece a nosotros. Tenemos que tener cuidado que no culpamos a Dios por nuestras malas decisiones. Verso 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Anota ahí lo que dice. Dice, oh hombre y Dios. Tal vez tenemos que explicarlo otra vez para que se pone de buena perspectiva. Tú eres el hombre y Él es Dios. Tú eres chiquitito y Él es sin límites. ¿Qué va a decir el chique? ¿Qué va a hacer la hormiga? ¿Verdad? Al edificio, porque eres tan grande. ¿Qué va a hacer? Imagínese si un día tú que haces tus propias copas para café, está poniendo café y dice, ¡ouch! No quiero ser una copa de café. Yo quiero solo agua pura. Bueno, esto hay que botarlo porque no sabe, no lo hice por eso. No, la cosa creada no puede decir, ¿por qué me has hecho así? Es una pérdida del temor de Dios. Como Salmos 114 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Toda la tierra tiembla solo cuando se acerca la presencia de Jehová. Y en Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Quién va a parar a Dios? Él hace lo que Él quiere. Y si levantamos nuestro dedo y decimos, mira, tengo una pregunta. ¿Quién eres tú para preguntar a Dios? Dios sabe lo que está haciendo. Él no tiene duda de su elección. Dios no está diciendo, no sé si elegí bien o mal. Déjame pensar, tal vez hay que cambiar la cosa. No, esto no es una democracia. Dios no viene, hermanos, ¿qué piensan? Porque yo siendo Dios no sé qué hacer. Avísame, por favor. ¿Tus opiniones, por favor? Vamos a hacer un consenso entre todos ustedes. No, yo doy gracias a Dios que Él no es así. Porque yo no quiero un creador que siempre está dudando de su elección y de sus decisiones. En la vida de Job, sus buenos amigos que viene y dice, tú mereces eso y todo. Sabemos que Job merecía lo que le pasó de ninguna manera. No hizo nada. Fue la pura elección de Dios de usar a Job como ejemplo. Pero en ningún momento, ni en todo el libro de Job, Dios revela su propósito a Job. Nunca dice, te voy a usar un ejemplo para que mi enemigo Satanás sabe que mi gente me ama, no importa la cosa. No, Dios nunca le avisó. Lo dejó en la oscuridad. Y entonces cuando Job viene y dice, mira, yo no he hecho nada mal para que tú quitas todas las cosas. Yo tengo una pregunta, Dios. Dios dice, abróchate el cinturón porque ahora te voy a preguntar algunas cosas. Antes de que te entregue el universo y mi deidad y que tú corres el universo, solo contéstame algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ajá. Es cierto, ni fuiste formado todavía. Polvo sos. ¿Qué piensas? ¿Sobre qué está fundada sus bases? Contéstame esto y yo te entrego ahí las riendas del universo. ¿Quién encerró con puertas el mar? Y termina con Job diciendo, he sido un necio. ¿Qué te responderé? Y dice la Biblia que mi mano pongo sobre mi boca. Soy un tonto. No debería haber abierto mi boca. La cosa es esto, Dios no equivoca en su elección. Dios no equivoca en su elección. Tal vez no entendemos nosotros por qué Dios hace lo que Él hace, pero Él sabe. Y esto tiene que ser suficiente para nosotros, porque muchas veces Dios no nos va a decir por qué lo hace. No tiene que decir.
No tiene que avisar. Pero esa enfermedad, Dios, ¿por qué me dejaste venir ese cáncer? ¿Por qué dejó morir un ser querido? ¿Por qué dejaste tal cosa? Son preguntas que en mi experiencia Dios nunca contesta. Y no tiene que contestar. Porque ¿quiénes somos nosotros para decir a Dios, equivocaste? ¿Equivocaste? ¿Somos mayores que Dios? No. Cierro mi boca. Yo no entiendo tus planes, yo no conozco tu mente. Tú haces lo que tú quieres y yo me someto a tu voluntad. Recuerda, Dios no existe por tus necesidades, no es Santa Claus. Tú existes por Él y para hacer su voluntad. Y solamente por eso. Verso 21 a 23 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notario su poder, soportó con mucha paciencia, igual como Faraón, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Quién preparó los vasos para destrucción? ¿Dios? No, ellos mismos. Vimos que fue Faraón mismo que se preparó, endureciendo su corazón una y otra vez. Se endureció, se preparó él mismo para destrucción. Y sabemos que cuando habla de vasos preparados para destrucción, son todos aquellos que dejan que el pecado guíe sus vidas. ¿Por qué? Porque viven como enemigos de Dios, preparando a ellos mismos para la ira y la destrucción de Dios. Pero mira lo que Dios prepara y dice, para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que son preparados ¿para qué? ¿Para quién? Que Él preparó de antemano para gloria. Dios ha preparado los vasos para su misericordia. Pero los vasos de ira y destrucción se preparan ellos mismos. Dios es nuestro creador, nos hizo del polvo de la tierra. Él es quien decide cómo nos quiere usar. Él es nuestro dueño. ¿Y qué podemos decir nosotros? ¿Quién puede decir, Dios, tienes que juzgar ahora si Él quiere mostrar paciencia? Como dice en 2 de Pedro, que Él dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios es más glorificado en nuestra salvación y en la salvación de un pecador que en su destrucción. Dios dice, con paciencia estoy esperando para que dejes de endurecer el corazón y me vienes con arrepentimiento, y con paciencia espero para que aproveches del día de arrepentimiento, porque esto demuestra mi riqueza de misericordia, demuestra la grandeza de mi gracia. Pero si desperdicias del día de arrepentimiento, vengo con fuego, con poder y con juicio, y yo seré glorificado en tu destrucción. ¿Cómo quieres ver la gloria de Dios? ¿En tu redención, en tu salvación, o en tu destrucción? Esto es lo que Dios está diciendo. No impides a mi elección. No te endurezcas el corazón o serás destruido. Como el verso 23 dice que Él preparó de antemano para gloria,
para que los pecadores se aprovechen del día de arrepentimiento y que en la paciencia de Dios buscan su misericordia, porque todos los que claman al nombre del Señor recibirán salvación. Todos que invocan a su nombre reciben su gracia y misericordia. Pero si lo rechazas, viene un día cuando el reloj para, cuando la paciencia se acaba, cuando la misericordia termina y Dios dice, no aprovechaste en el día de arrepentimiento, ahora me glorificaré en destrucción. Dios será glorificado. En verso 24, Pablo nota que esto es cierto para los judíos y los gentiles y dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Otra vez ese era el tropiezo de los judíos, porque ellos se habían metido en el proceso de salvación de Dios. Dios quiere redimir un pueblo de los gentiles, los quiere sacar del mundo y entrarlos en el reino. Y ahora los judíos, como Faraón, dice, no. Y Dios dice a los judíos, deja ir a los gentiles a entrar en mi reino. Y ellos endurecían su corazón y decían, no, rompieron sus vestiduras, lloraron, tiraron polvo y quejaron y tiraron un berrinche. Y Dios está diciendo, cuidado. Pablo está diciendo, cuidado, no seas como Faraón, porque también Él ha extendido su misericordia ahora a los gentiles. Sabemos que nosotros, cuando vemos la gracia y la salvación de Dios, debemos ser agradecidos que existe un Salvador, que existe salvación para nosotros. Debemos postrarnos en gratitud que Dios ha extendido salvación a nosotros. ¿Por qué hicimos nosotros para merecerlo? Nada. Ninguno de nosotros podemos ponernos de pie y decir, bueno, yo merezco la salvación de Dios porque yo soy un buen tipo, amable, compasivo, tú sabes, la buena onda que Dios quiere. Ninguno de nosotros debemos caernos de pie o de rodilla y decir, gracias a Dios, todos hemos descarriado lejos de Dios. Ninguno ha buscado de Dios, pero Él, aun siendo pecadores, envió a su único Hijo para traernos vida eterna. Los judíos dicen, pero no me gusta Jesús, no me gusta el Mesías. ¿Quién te hizo Dios? ¿Quién te puso como Dios? Si quieres elegir, va a Baskin Robbins. Ahí tienen varios sabores de helado. Elige ahí. Pero no vas a hacer la elección para Dios. Casi terminamos. ¿Estamos bien? Tengo una hora más. Vamos bien. Verso 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a lo que no, a lo no amada. Y lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia es por fe. La elección de los gentiles no invalida la elección de los judíos. Dios siempre tendrá un remanente que salva. Esto vamos a hablar en capítulo 10 y 11. Pero es muy importante que la elección de los gentiles no invalida la elección de los judíos. No podemos decir, bueno, ahora la iglesia se reemplazó a Israel. De ninguna manera. Incluso la única cosa es que hemos sido coheredadores con Israel. Hemos sido incluidos en ellos, pero nosotros, como predican algunos, nosotros no somos Israel espiritual. No, porque nuestra elección no invalida la elección de Israel.
Y Dios no ha terminado con Israel. Son nuestros hermanos. Y como Pablo debemos orar por su salvación, por su arrepentimiento. Dios tiene planes grandes, vamos a hablar de eso. Y lo que Pablo está diciendo también a los judíos, recuerda en Oseas, los judíos habían llegado a un punto donde eran peores que los gentiles. Dios decía, los voy a renombrar Loami, que decir, no mi gente. Son tan malos, son peores que los gentiles. Pero aún así Dios dice, pero yo he guardado para mí mismo una semilla, un remanente. Aún que los renombro así, no los he desechado. Entonces Pablo está avisando a los judíos, mira, tú en tu tiempo más peor, cuando estabas peores que los gentiles, Dios te mostró misericordia. Ahora, ¿cómo puedes impedir que los gentiles reciban la misericordia de Dios? Si ustedes han actuado peores que ellos, no tienen ni derecho de abrir la boca. Cierre la boca, porque Dios tenía que llamar a ustedes, no mi gente. Y aún así, no los destruyó por completo. Los mostró misericordia. Es solo por el milagro de Dios y su compasión que ellos existían, y nosotros también, solo es por su gracia y compasión que nosotros existíamos, porque hemos sido más malos, hemos sido malvados, viles, dice la Biblia, villanos en contra de Dios. Todos necesitamos su salvación, y ya llegamos al final. Pueden decir, porque ya llegamos a donde comenzamos. Verso 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Y por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Nosotros los gentiles solo tenemos salvación porque Dios en su mente, en sus planes, decidió de decir, lo voy a mostrar a los gentiles mi gracia. Su elección con nosotros ahora nos abre la puerta para que donde antes no podríamos entrar en el lugar santo, podemos pasar con confianza. Antes, cuando no era permitido entrar en el lugar santísimo, podemos entrar con la certeza que ahí recibimos gracia y misericordia en tiempo de necesidad. Sabemos que el Mesías ahora es para nosotros. Que ahora hemos sido, igual como los israelitos, ser luz y proclamar las virtudes de aquel que nos salvó y nos redimió con su sangre. Ahora nosotros viene la elección de ser un pueblo santo, un sacerdocio para la gloria de Dios. No desechemos esa gran oportunidad que Dios nos ha mostrado. No desaprovechamos o lo tratamos como algo común. Porque es por su grande misericordia, por su grande amor y solamente por fe en Jesús. Los judíos rechazaron la salvación de Dios. Solo un poco, un remanente ha creído, tropezaron sobre Jesús. Aún con todas sus prácticas religiosas. Pero Dios es soberano. Él es libre de elegir quien quiere elegir. Y por alguna razón, Él eligió a nosotros. Extendió gracia y misericordia cuando no merecíamos. Y una de las cosas que a veces podemos pensar, una de las cosas que yo siempre recuerdo es, a veces pensamos en Dios y su soberanía como haciendo esa pregunta, ¿por qué dejaste pasar esa cosa?
Tantas veces en la vida vemos injusticias y cosas y podemos ponerlos como los judíos y decir, Dios, ¿qué está haciendo? ¿Por qué dejaste pasar eso? ¿Por qué murió un ser querido? ¿Por qué me pegó una enfermedad? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué todas esas cosas y quedamos con dudas? Y yo recuerdo Juan el Bautista, que cuando él fue puesto en el cárcel, envió a algunos de sus discípulos a Jesús con una pregunta. Y decía esto a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Juan el Bautista tenía duda porque oía de las cosas de Jesús y pensaba, yo no pensé que Dios iba a salvar al mundo así. Recuerda que Juan el Bautista ayunaba, vivía una vida muy estricta, muy fuerte, y Jesús viene y es llamado un glotón que toma y que bebe con los pecadores. Entonces Juan el Bautista dice, yo no sé si me gusta ese Mesías. ¿Eres tú aquel o debemos esperar a otro? Imagínense, Juan el Bautista que bautizó a Jesús y cuando salió vio el Espíritu descender como paloma o escuchó la voz, esto es mi hijo con quien estoy complacido. Mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y viene y dice, estoy tropezando sobre esa piedra. Jesús, ¿eres tú realmente el Mesías? Y ¿sabes qué? Jesús solo responde, repita a él lo que han escuchado y han visto. Los ojos están abiertos, los atados están liberados, y bienaventurados aquel que no hay tropiezo en mí. Que no tropezamos sobre la soberanía de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que Él va a hacer, y te aseguro, Él será glorificado en nuestro arrepentimiento o en la destrucción del pecador. Y Él ofrece a nosotros vida o muerte. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar, y si pueden ponerse.